Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. No me digas. Sí, doctora. Qué bueno. Le damos hoy la bienvenida a la doctora, a los colegas, a los radioescuchas, para empezar, para continuar con toda la serie de programas que hemos hecho al respecto de la vida de Sigmund Freud. El día de hoy, miércoles 27 de agosto. De 2025. Del 2025. Sí, porque si no, no van a saber ni de qué siglo ni de qué año, imagínense. Porque como esto va a ser para la eternidad, claro. Ajá, ¿no? Pues que nuestros extraterrestres se sepan colocar y acomodar adecuadamente. Sí. Muy bien. ¿Y qué tenemos para ahora? Tenemos el gusto de seguir y en agosto terminamos el tema de la biografía de Freud, ¿sí? Entonces esperemos que en los próximos programas, tanto los de radio como los televisivos, ¿se dice televisivos? No. Los de video. Sí. De video. Sí. Ajá, sí, hagamos una síntesis de los aspectos más relevantes, importantes de la biografía freudiana. ¿Qué queremos con esto? Queremos que Freud sea, ¿sí?, parte de sus vidas, que sea un compañero, que sea alguien que les acompaña cotidianamente, y no ese tipo de expresiones de Freud, ay, pero si Freud está ya colapsado, caduco, ya desapareció del mundo, ¿no? Sí, bueno, por favor, Freud reúne a la mayor cantidad de psicoanalistas en el mundo y se estrenó una sinagoga precisamente en un lugar importantísimo de París, haciéndole un homenaje a ese judío genio brillante que dio a la humanidad definitivamente un conocimiento más trascendente, como le dijo Freud a Einstein. Sí, lo suyo es muy importante, pero yo hablo de la psique del creador de la bomba atómica. Entonces, pues sí, qué bueno, señor Einstein, que sea usted tan importante para el siglo XX, pero yo, ¿sí? No dijo lo supero, pero bueno, para buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Sí, pero yo me dedico a la psique del sujeto creador de la bomba atómica. Bueno, ese es Freud. Entonces, ¿qué hemos querido? Que en lugar de que la gente crea que Freud, sí ya se murió, indudablemente, pero no se ha superado. No ha habido una ruptura epistémica, para que nos entendamos en otros términos, ¿sí?, que supere, ¿sí?, las creaciones freudianas, el pensamiento freudiano. Nuestro fundamento del psicoanálisis no es Lacan, es el doctor Sigmund Freud. Y por eso queremos que sea un compañero, que sea un cuatarol, un cuate, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué no? Oye, que me gusta que el psicoanálisis, que veo los programas, que no sé qué, una bola de locos ahí que hablan. ¿Por qué? Porque podemos aparecer, digamos, con 1000 explicaciones de lo que podemos representar para otros, ¿no? ¿Sí? Pero pues que están hablando ahí de un cuate medio ya caduco, ya se acabó, ¿no? Y ahí siguen y insisten. ¿Por qué? Pues porque son paranoicos, ¿no? Entonces, sin su perseguidor no viven, ¿no? Bueno, algo así, no importa, pero que sea un sujeto que nos acompaña en nuestra vida cotidiana. Bien, ¿qué tenemos para ahora de la biografía de Freud? Pues ayer iniciamos, doctora, hablando un poco en relación a los años que Freud estuvo aislado. Y que esos años... Sí, quiero hacer un comentario. Los años que Freud estuvo aislado, ¿sí?, no fue un aislamiento propositivo de él. No. Entonces dígalo, ¿no? Es un aislamiento que se provocó debido a la publicación de la interpretación de los sueños, que fue recibido como algo fantasioso y ridículo, que no estaba dentro de la ciencia. Entonces fue criticado por esa idea de que no tenía fundamentos científicos, pero además solamente por el título, porque hubo gente que habló mal del trabajo, que lo criticó cuando ni siquiera lo había leído.
Bueno, siempre pasa, ¿no? Siempre pasa. Nos da coraje, envidia, rabia que un sujeto de pronto proponga algo que está fuera de nuestro cotidiano, ¿sí? Porque, por ejemplo, en México, si decimos, no, pues sí, que mole de olla, perfecto, que mole poblano, perfecto, que mole negro, perfecto, ¿sí? Pero si decimos así, por ejemplo, otra cosa, no se me ocurrió ahorita que... no, eso no, ¿sí? Quesadillas, sí. Sopes, claro. ¿Qué más? Guacamole. Pambazos. Tacos, bueno, tacos ya es una vergüenza. No, sí. Tengo ahorita a mi nieto, pues mi nieto nació en Francia, se ha educado en Francia, tiene 13 años, tiene la edad difícil, sí, exquisita. Y entonces me dice, oye abuela, pero los mexicanos nada más comen tacos. Le digo, más o menos es lo único que como. Es que ya estoy un poco harto. Bueno, pero un poco, te falta estar harto, sí, de los tacos. Y bueno, no es simplemente porque él escucha que en lo cotidiano, ¿sí? Ay, pues podemos hacer tacos de no sé qué, tacos de no sé qué. Oye, abuela. Bueno, sin embargo, ¿cuál es el lugar de la comida mexicana? Increíble, lo acabamos de checar precisamente por el escuincle ¿sí? Lo acabamos de checar, es la número 1. Sí. Es la número 1, yo pensé que era la 4. No, es la número 1. Me llama mucho la atención porque la que yo sabía que era la número 1 era la china, por la enorme versatilidad de todo lo que se zampan los chinos. Ajá, ¿sí? Pero en México hay flores, hay, digamos, cochinillas, hay hormigas, hay cucarachas, hay los otros, ¿cómo se llaman? Los chapulines. Pero las cucarachas, no crean que la cucaracha que sale del caño y para adentro, no, nomás con un poco, no, definitivamente no, pero sí se cultiva la cucaracha, se cultiva también el alacrán o el otro, ¿cómo se llama? ¿El alacrán? No, el otro que no es el alacrán, el escorpión. La víbora de cascabel, el armadillo, hormigas, por supuesto ya dije, pero flores, una cantidad de flores impresionante, y estos bichos, y además, digamos, insectos también, no solamente estos gusanitos de la gusano de maguey, sí. Hongos, doctora, la variedad de hongos. Sí, y de quelites. Sí. Los quelites no se digan, bueno. No, bueno, pero es una conversación, entonces, las conversaciones así son. Y bien, los 10 años de soledad, sí, en donde Freud estuvo absolutamente solo, él y su creación, él y su descubrimiento. Sí. Y que él lo sostuvo, doctora, porque a pesar de que fue excluido, que fue se retiraron sus cercanos que eran investigadores que trabajaban con él, que lo reconocían, que hasta cierto punto tenían una relación en cuanto a lo científico y al trabajo de investigación con él, lo hicieron a un lado porque no estaban de acuerdo con que él hablara de la sexualidad infantil, porque decían, bueno, que eso era de una mente maligna y obscena. Estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué les voy a decir que estoy de acuerdo? Porque seguimos con el quiz de cada vez que abordamos manifestaciones verdaderamente atroces de la sexualidad infantil. Es sumamente incómodo, insoportable, y bueno, con todo y que nosotros tenemos ya callo para abordar eso, de todos modos hay una incomodidad, ¿no? Sí, bueno, entonces la sexualidad infantil, ¿cómo? Si los niños son angelitos. El complejo de Edipo también fue algo que hizo que lo excluyeran, al hablar de los sentimientos de amor y de hostilidad hacia los progenitores, ¿sí? Era algo que también era descalificado. Pues es que eran sagrados.
eran sagrados. Y no se les olvide que Freud es y sigue siendo aún muerto judío. Sí. ¿Sí? Entonces imagínense, el padre, resulta que el padre era rival en amores con la madre. ¡Ay, qué asco! Pero qué horror. No, sí, qué bueno. Y entonces, bueno, en esos años Freud no dejó de trabajar. Tenía una preocupación de qué iba a hacer porque, bueno, él podía seguir investigando, pero tenía que sostener a su familia y además ayudar a sus padres, porque también seguía ayudando a sus padres y a sus hermanos. Entonces sí había una preocupación económica, pero nunca dejó de trabajar y nunca dejó de sostenerse en los trabajos que él había publicado. Al final de los 10 años es que él decide regresar a dar clases a la universidad. Ok. Vuelve a entrar, digamos, entonces en contacto con la sociedad. Sí. Y qué mejor ámbito que la universidad, ¿no? Y empieza a haber un reconocimiento internacional, que eso es otra cosa que también lo sacó de los 10 años de aislamiento, porque empezó a haber gente que leía sus trabajos. Lo primero que ocurrió fue en Suiza, que es donde trabajaba Jung como psiquiatra, en el laboratorio de otro psiquiatra que también leía a Freud, y ellos entran en contacto con Freud para decirle que lleva tiempo de que los dos leen sus trabajos, porque están trabajando en un caso en particular de paranoia, y por eso empezaron a leer los trabajos de Freud. ¿Pero por qué? Porque la psiquiatría de ahora y de ayer, en esas épocas, ni para atrás ni para adelante al respecto de la alucinación, al respecto de la creación, digamos, de un lenguaje particular significativo para el psicótico, que es alteración de la realidad neurótica, pero no porque se altere la realidad neurótica, el delirio de la psicosis no tiene valor. Por supuesto que tiene valor, ¿sí? Si esto lo pudiéramos traducir en obras de arte, ¿sí? Dejarían de impedirle al psicótico delirar, porque además es una forma de intento de curación. El psicótico es consciente de que está mal, ¿sí? Y él intenta por medio del delirio, o sea que es una creación divina, es una creación extraordinaria, el delirio. Ahí vemos la posibilidad, la capacidad de la psique, no de la mente, por favor, no empecemos con que los calcetines son los mismos que los zapatos. No, unos son los calcetines y otra cosa son los zapatos, ¿no? Bueno, que la psique crea, y que la crea porque hay una conciencia de estar mal. Claro, no es un mal así como de que, pues es esquizofrenia con tal y tal y tal, es paranoia, no. Pero el psicótico tiene una idea de él mismo respecto a cómo se experimenta y cómo se siente en relación a los otros. Sí. Entonces, Jung estaba tratando un caso de un médico, porque este hombre era médico, que tenía paranoia y era morfinómano. Entonces, le da un tratamiento para que deje el consumo de morfina, pero lo empieza a tratar con las ideas de Freud, y ahí introduce el tratamiento psicoanalítico, entre comillas, porque bueno, por ser un paranoico, no es el tratamiento que se hace con los neuróticos, pero empieza a intercambiar cartas con Freud para hablarle de lo que están haciendo en Suiza con las lecturas de su obra. Hay una cuestión que dice Freud en cuanto a la psicosis, la única que puede abordar el psicoanálisis, que es la psicosis paranoica, la esquizofrenia no, ¿sí? Porque hay un deshacimiento propiamente orgánico. Entonces en la paranoia no. En la paranoia es la alteración de la realidad, es la creación de las alucinaciones, del delirio, del perseguidor, es decir, son creaciones purísimas en la paranoia, ¿no? Entonces, Freud lo que decía, con el paranoico no se da la transferencia, no hay una transferencia.
Si no hay transferencia, no puede haber escucha analítica, es decir, no puede haber proceso psicoanalítico. Sí, finalmente lo que ocurre con este paciente es que tiene un brote psicótico y se suicida, pero tratando por medio de cartas el caso, es que empieza Jung su relación con Freud hasta que va a verlo a Viena y empieza a reunirse con él para tratar casos que tiene Jung, y dice que se reunía con Freud y Freud lo que hacía era salir a dar paseos con él. Y que era una forma en que a Freud pues le... No, espéreme, doctora, es que ¿por qué me río? Bueno, ¿quién paseaba a quién? Sí, Freud, bueno, ya ni la chifla, qué barbaridad. Realmente Freud era quien lo paseaba, pues sí, lo porque a pasear. Freud empezaba a producir, caminar como que aceleraba su producción de pensamiento. Entonces dice que había un momento que el otro ya iba jadeando y pues tenía que hacer un esfuerzo por seguirlo porque su producción era muy rápida. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Indudablemente que sí. Entonces, en esta línea, doctora... Jung, el psiquiatra ¿de dónde? De Suiza. De Suiza, era suizo, sí. El Y, psiquiatra suizo. Exacto. La otra parte del mundo en donde Freud empieza a ser reconocido es en Estados Unidos. Ah, no, eso es genial. Miren, este es mi libro que traigo yo, lo traigo siempre con la ilusión de poderles leer cosas que dice aquí Octave Manoni, al respecto precisamente de la importancia que fue para el psicoanálisis la aceptación deformatoria, porque van a deformar como todo, ¿no? ¿Sí? Es decir, aquí Octave Manoni dice que el psicoanálisis es tratado también como migrante. ¿Me explico? Entonces, si es migrante, lo van a deformar. Si es italiano, te convertimos, como Dios nos dé a entender, en gringo. Bueno, es una expresión despectiva mexicana. Sí. Doctora, y ahorita que están hablando de Estados Unidos, a mí me llamó la atención en cuanto a esta biografía y que Ernest Jung publica el diploma del doctor honoris causa entregado a Freud por Clark en la universidad durante su visita a Estados Unidos en 1909. Sí. Las conferencias de Freud en esta universidad tuvieron una excelente acogida. Sí, como no, por supuesto. Pero bueno, pensemos en Estados Unidos. Estados Unidos lo que tiene genial, bueno, quién sabe si ahora con Trump, ¿sí? Pero lo que tiene genial definitivamente es, como no hay nada propio de nuestra cultura, porque no hay cultura, ¿sí? Pues todo lo que podamos comprar, todo lo que podamos traer al país, todo lo que importemos, todo lo que le pongamos un sello de aceptado, ¿sí? A eso se refiere Octave Manoni, que todo es tratado como migrante. Entonces, el honoris causa, indudablemente que no es una creación gringa, pero ni en sueños, no saben ni qué carambas es eso. Bueno, ya después aprenden porque son muy rápidos para aprender. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? ¿En cuánto vendemos? No, geniales. ¿Sí? Venden a su madre aunque esté psicótica, no importa. Si hay quien la compre, luego, está bien. Pues no. Crean quien la compre. No, es que son geniales. Crean quien la compre. Te vendo a mi mamá psicótica. Y saben a quién dirigirse. No. Bueno, y entonces... Entonces, hay un artículo, doctora, que encontré porque empecé a buscar por qué en Estados Unidos fue recibido el psicoanálisis y en Europa fue hasta cierto punto rechazado. Entonces, es que en Europa hay investigación, hay pensamiento, hay poesía, hay cultura, hay escultura. Bueno, en Estados Unidos no. Pero para nada. Además, ¿es un erial? Sí, tal cual. Y es historia de siglos.
Ah, sí, de además. Estados Unidos, bueno, empezaba a ser apenas a estructurarse como país, ¿no? Y además el territorio es muy extenso. Y hermoso, hermoso. Tienen todo, bosques, lagos, montañas, no. Pero, todo, no, ya quisieran un Papacatal, ¿no? Sí. O una mujer dormida. Sí. Bueno, ya saben para qué escogerían una mujer dormida los gringos, ¿no? Sí, sí, no, sí. Inmediatamente en las conversaciones no puede no haber el alcohol y la sexualidad. Sí. Y entonces... Entonces, bueno, Rudines... Pero se imagina que sí. si yo vengo a la mujer dormida, no, qué susto. Bueno, muy bien, y entonces, no, adelante, colega, adelante. Bueno, habla de la América freudiana y la ubica entre los años 1906 y 1960. Y empieza hablando de una anécdota que cuenta Lacan, que dice que se la contó directamente Jung. A Lacan. A Lacan. Dice, ¿Hubo relación entre Jung y Lacan? Sí, sí. Bueno, Carl Gustav Jung, no el Jung de Freud. No, sí, es el mismo. Pero con Lacan. Pues aquí dice. Sí. Jean-Marie Lacan. Sí. Dice en 1955, después de una conferencia en la Sociedad Neuropsiquiátrica de Viena. Ok, sí. Jacques Lacan afirma tener de la boca de Carl Gustav Jung la siguiente anécdota. En 1909, abordando el continente americano para dirigirse a la Clark University de Worcester, sí, Freud habría murmurado al oído de su joven discípulo: no saben que les traemos la peste. Y Lacan comenta entonces esas palabras subrayando que Freud se había equivocado. Creyó que el psicoanálisis sería una revolución para América y es en realidad América quien ha devorado a la doctrina vienesa, retirándole su espíritu de subversión. Es genial lo que dice Lacan ahí. Sí. Comentémoslo porque Lacan tiene esa posibilidad cáustica, ¿sí?, de abrirnos los ojos, de abrirnos el pensamiento al respecto de qué es aquello que está oculto en la vida de Freud, ¿sí? En eso definitivamente mis respetos. Y entonces, ¿no quiere volver a repetir? Sí, claro que sí. En 1955, después de una conferencia en la Sociedad Neuropsiquiátrica de Viena, Jacques Lacan afirma tener de la boca de Carl Gustav Jung la siguiente anécdota. En 1909, abordando el continente americano para dirigirse a la Clark University de Worcester, Freud habría murmurado al oído de su joven discípulo: no saben que les traemos la peste. Y Lacan comenta entonces esas palabras subrayando que Freud se había equivocado. Creyó que el psicoanálisis sería una revolución para América y es, en realidad, América quien ha devorado a la doctrina vienesa, retirándole su espíritu de subversión. No, bueno, qué barbaridad. Es que más claro, ya mi libro ya no tiene caso. No, porque Octave Manoni es lacaniano, ¿sí? Y no tiene esta dimensión de Lacan. A ver, repita eso. Sí. Freud se equivocó. Creyó que el psicoanálisis sería una revolución para América. Claro. Y es en realidad América quien ha devorado a la doctrina vienesa, retirándole su espíritu de subversión. De subversión. Entonces, el psicoanálisis es subversivo, pero en algo en lo que definitivamente, amorosamente se comprometió Lacan, fue precisamente en hacer del psicoanálisis un decir subversivo.
Porque primero fue, pues ya vimos que lo dejaron solo 10 años, porque lo trataron de asqueroso, de violento, de loco, de fantasioso, en fin, que no, pero nunca fueron capaces de reconocer que precisamente ellos estaban señalando la subversión que produce el discurso psicoanalítico. No, muchas gracias, Lacan. Sí, pues nos habla en el artículo Rudinesco, bueno, que es historiadora, de lo que ocurrió, en lo que se convirtió el psicoanálisis en América. Entonces, subraya 3 movimientos: el culturalismo, Sí. la escuela de Chicago y la ego psychology. Sí, pues sí. Es la que vino a México porque fueron unos mexicanos que tenían más lana que otros que se fueron a formar a Argentina, les salían más varas, ¿no? Depende de niveles socioeconómicos. Entonces los que tenían más lana pues se fueron a Estados Unidos y claro, se prepararon para la psicología del yo. Recordé lo que ayer nos comentaba nuestro colega Alan en el programa de radio, de psicoanalistas que tienen orientación de género. Entonces, o sea, como en esto que nos acaba de leer Valeria, pues sí, nos deja muy claro cómo el psicoanálisis no tiene otra posibilidad que ser subversivo, sino deja de ser psicoanálisis. Y lo que trabajábamos ayer con usted en relación a la sexualidad, o sea, cómo queda fuera de cualquier discurso. Sí, no, imposible que alguien tenga la estatura de Freud. Digo, sorry, pero hay que decir verdades aunque duelan. No, y es lo que usted señalaba hace un momentito, de cómo una cualidad histórica de Estados Unidos es hacer del producto un producto vendible. Es decir, quitarle justo lo subversivo, volverlo producto para hacerlo un comercio, una transmisión comercial. Pues no crearon que precisamente había, ¿cómo se les llamó? Rebeldes sin causa. No sé. Ay, pero son geniales los gringos. Sí, son geniales. ¿A poco no? Rebeldes sin causa. ¡Oh! Sí. No, es que son geniales. Sí. ¿Por qué? Porque presentan algo que nunca se ha dicho, que nunca se ha nombrado así. Sí. Rebeldes, son rebeldes, sí, pero sin causa. Ahí están descalificados totalmente. La moral estadounidense. Sí, que tiene que ver con que toman el psicoanálisis y bueno, lo primero que hacen es convertirlo en una terapéutica. Y es una terapéutica que tiene como objetivo la adaptación social. Hacen bien porque la migración que ha hecho a Estados Unidos, bueno, señores, hay de chile, de dulce y de manteca y de rajas. Sí, porque ahora ya hay de rajas, ¿no? Sí, entonces, pues es verdaderamente un manicomio ahí, porque la gente que va muerta de hambre con una expectativa de perder la vida, pero de ganar, digamos, una libertad y la posibilidad de comer, sobre todo la posibilidad de alimentarse, pues arriesgaba su vida, pero no dejaban de ser, pues, de su ideología y de su educación en la cual habían nacido, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense, estaban los negros, estaban los blancos, estaban los amarillos, estaban los grises, estaban los rojos, estaban los verdes, y todos en el mismo espacio. No. Afortunadamente yo les puedo decir algo de México. En México no nos topamos con los chinos, ni con los coreanos, ni con los, bueno, con los argentinos sí, pero ni con los argentinos, ni con los chilenos, ni con nadie. México tiene verdaderamente una posibilidad en ese sentido de acoger a los otros y de que los otros encuentren una identidad nueva que los hace felices. Es una característica de nuestro país. Entonces nunca nos topamos con que tú pinche negro, no, pues tú pinche blanco, amarillo, no, definitivamente no, pero en Estados Unidos sí. Y esa muerte. Bueno, y entonces... Bueno, entonces, a partir de esa idea de la adaptación social,
surge el yo fuerte, que el yo fuerte es el que se adapta. Entonces, lo que proponen es desplazar el inconsciente, que era el fundamento de la teoría psicoanalítica, y poner el yo en el centro, en donde lo que se va a buscar es que la persona desarrolle un yo fuerte, porque eso es lo que le va a permitir adaptarse en lo social. Pero cuando nosotros leemos, porque tenemos obligación de leer todo eso, cuando nosotros leemos yo fuerte, híjole, pensamos, vitamina B12 o vitamina C en invierno, ¿no? Porque de verdad es una manera de describir al yo fuerte de una forma verdaderamente pedestre. Sí. Y con eso van a procurar una adaptación, una integración a lo que es Estados Unidos, una sociedad de migrantes. ¿Sí? Y además también en una forma de terapia que sea una terapia breve, porque hasta la fecha, digamos que hay diferentes corrientes terapéuticas o diferentes propuestas de terapia en donde utilizan, hay una que se llama terapia integrativa, en donde utilizan o se sirven de fundamentos y de conceptos psicoanalíticos, y de estos lo que pretenden es que, bueno, se lleven a cabo, pero se lleven a cabo en una terapia breve. Entonces son, digamos, propuestas que son muy acorde a hacer una terapia que sea vendible, que sea eficaz y que sea también en función de adaptación. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Cualquier mugre terapia sirve. Todas sirven, ¿sí? ¿Por qué sirven? Porque simple y sencillamente hay una condición para que sirvan, ¿sí? El sujeto que va y demanda un tratamiento necesita, requiere ser tomado, dice aquí aquí no, sino en el libro de El Método, ¿sí? Tomado como paciente. Es decir, la demanda de una terapia es: me siento mal, estoy enfermo emocionalmente. Entonces tiene la demanda de convertirse en un paciente. Lo que le dé, ¿sí? Puede ser hasta un paliativo, la terapia breve, ¿no? ¿Sí? Ay, y si me curan brevemente, Mejor. pues perfecto, Sí. perfecto, qué mejor, Sí. porque además los gringos nos han enseñado que la felicidad está en la rapidez con la cual nosotros tratemos la ansiedad, la angustia, la perversión, la neurosis, la psicosis, la perversión, en fin, etcétera. Todo eso es benéfico y más benéfico en la rapidez. Sí. ¿Y bien? Bueno, bueno, es que ahorita me acordé de algo el otro día, doctora. Estaba escuchando el radio, las noticias, y entonces invitaron a un psiquiatra. Y Son simpáticos. Son simpáticos. Muy simpáticos, sí. Le dicen al público que mande sus preguntas, y en esas preguntas le preguntaba a una persona que qué terapia le convenía tomar. Ah, ok. Entonces, pues sin más datos, el psiquiatra le contesta: bueno, si tú necesitas salir adelante rápidamente de tus problemas y en una cuestión breve abordarlo cognitivamente, entonces están toda la serie de terapias cognitivo-conductuales que solo es un periodo corto de tiempo, te van a dar tareas, te van a dejar trabajo, y bueno, si tú tienes esa disposición de no querer un tratamiento tan prolongado, pues probablemente te sirvan las terapias cognitivo-conductuales. Y dice, bueno, y si tú tienes un nivel
nivel intelectual alto y sueles hacer introspección, entonces puedes buscar un psicoanalista. Bueno, en primer lugar, para el psicoanálisis no pueden ser admitidos idiotas, según el psiquiatra, ¿no? Sí, no. Y sería el primero que no sería admitido, porque se exhibe verdaderamente de una manera salvaje y brutal, ¿no? Sí, y me llamó la atención que esa haya sido la respuesta. Bueno, es que miren, hay un chisme, ¿no? ¿Sí? Definitivamente en la televisión y proponer que la televisión, bueno, ahora también está la inteligencia artificial, pero que en la televisión, en un programa en vivo, se le pueden dar recetas y soluciones a la gente, a mí me parece definitivamente benéfico. ¿Por qué? Porque la sociedad sí lo requiere. Sí. Los niveles persecutorios de angustias y de situaciones muy graves después de la pandemia no se han podido solucionar a nivel mundial, con psiquiatras, con programas televisivos, con películas, con todos los recursos que pudieron tener o que podíamos tener y aportar y ponerlos al servicio de la angustia, ¿sí?, que se vivió, porque en 14 días te mueres, ¿sí?, no se ha resuelto, no se ha resuelto. Estamos verdaderamente viviendo las consecuencias de una peste, algo semejante a lo que fue la peste bubónica. Sí, sí, que la psiquiatría en ese sentido no ha logrado hacer una diferencia, porque la propuesta de medicar a la gente no permite que la angustia como se dio sea procesada, ni tramitada, ni resuelta. Entonces, eso no es como querer, digamos, tapar a una olla express que está a punto de explotar con un trapo frío, ¿no? Un trapo mojado, échale un trapo mojado para que no explote, ¿no? Sí, Alan. Es que justo a mí me llevó a lo que estoy leyendo sobre los escritos de Lacan en el tomo 2, en donde él no entra en una confrontación, sino agradece a todos esos que se quitaron la máscara, dice, porque ahí me dan la oportunidad de señalar todo lo antifreudiano que está ahí de fondo, porque está hablando justo de la reeducación y empieza el texto increíblemente con la transferencia y cómo la transferencia puede sacudir al analizante y al analista y al analizante, a los dos, y cómo por medio de la reeducación del paciente, dice, pues no es una forma de empezarlo, pero qué bueno que sucede, porque ahí se puede señalar lo antifreudiano. Sí, lo antifreudiano, ¿sí? Entonces, de los males el menor, si la gente puede tranquilizar su angustia con recetas del psiquiatra de este orden, pues bienvenido. Ahora, también tenemos la obligación de decir, así no, así definitivamente no. No se puede, digamos, tratar lo psíquico a patadas. Bueno. Sí, que esta forma de receta, doctora, viene precisamente de lo que ocurrió en Estados Unidos, que llevaron el psicoanálisis a una metodología, pero además en la idea de que se puede saber cómo llevar a cabo la terapéutica. Entonces, hacen un procedimiento con pasos de paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí?, para hacerlo breve y que la adaptación sea efectiva. Además, eso es genial, porque si eso les doy un consejo, si ustedes lo toman como un juego teatral, se van a divertir, porque hay hasta terapia, ¿sí?, de una silla rodante. ¿Sí? ¿A poco no? Sí. Dependiendo de cómo se deslice y cómo se desplace en un grupo, es llegar así y decirle, te quiero. Hola, ¿se imaginan qué impresión? Entonces ese shock es curativo. Sí. Y además el otro se divierte porque con las piernas se tiene que empujar para deslizarse en una silla móvil, ¿no? Todo sirve con buena fe. Sí,
Entonces, bueno, hay estos tres movimientos en donde el que hasta la fecha existe y subsiste es la ego psychology, que sigue siendo algo de muchísima aplicación en Estados Unidos, Y que en México. llegó a México, sí, creo que fue a partir de los 60s que en México también entra por medio de Eric Fromm, que es, bueno, uno de los que menciona Rudinesco en este trabajo, y que bueno, así fue como pasó el psicoanálisis, bueno, de hablar en relación a la sexualidad infantil. En la escuela de Chicago lo que hicieron fue modificarlo para decir que el niño pequeño siempre espera ser amado. Entonces, que cuando no recibe el amor de los padres, eso es lo que va a provocar toda una problemática en la edad adulta. Y bueno, eso fue lo que tomaron en la escuela de Chicago para hacer otra terapéutica en relación ya no a la sexualidad infantil, sino a hablar de este amor que el niño espera. Así es, pero lo que es genial, sí, es que mientras Freud se quiebra la cabeza para que tenga el psicoanálisis un fundamento biológico, que es la parte que es corroborable, ¿sí?, en un laboratorio, ¿me explico? ¿Sí? Estos sujetos dicen, pues con que le pongamos ahí que el niño necesita amor. ¿Quién no necesita amor? No, y vamos a ponerle una unidad de medida, ¿sí? Si el niño es recién nacido, necesita 150 gramos de amor. Si es recién nacido. Si no es recién nacido, sino ya avanzó, necesita más o menos 1 kilo, ¿sí? Y así le podemos poner mucha ciencia al asunto. Una unidad de medida. Me hizo recordar en lo que estuve leyendo de la biografía de Freud, como cuando está trabajando con Breuer, pues sí, lo que hace que se tengan que separar, o sea, cuando trabajó Freud con él y pues era su amigo, también además de su colega, fue en relación a la sexualidad. Y pues justamente cuando Breuer trata de ocultar que en uno de sus casos lo que se le apareció fue la sexualidad de su paciente, entonces que se le abalanza. Entonces, pues él se le abalanza, se le lanza a Breuer, en un abrazo. Entonces, Breuer lo que nunca le comunica a Freud es este episodio de todo el caso, y bueno, Freud ya había escuchado en Charcot, en otros colegas, cómo hablaban en relación a la sexualidad, pero como solo dichos, así, son problemas de alcoba, hay que mandarla, había un ginecólogo que en sus tratamientos tenía una paciente que su esposo era impotente, entonces en algún momento dice una frase como que ella estaría bien con un esposo que tuviera un pene que le sirva. Y bueno, Freud había escuchado esto, pero ya en otro momento él puede decir cómo esas solo fueron ideas sueltas, pero que no se fue a investigar más allá, ¿no? Que bueno, estos mismos médicos no fueron a indagar más allá como él lo hizo. Pero bueno, todo esto era porque me remitía a la sexualidad en cuanto al trabajo de Breuer, que fue lo que intentó ocultar, y pues Freud en su investigación con el espíritu que tenía, pues era ir a buscar los detalles. Entonces, como de este evento que podrían dejar fuera del tratamiento, digamos que pues la paciente lo abraza, Freud lo toma en cuenta y entonces se va a empezar a cuestionar y a preguntar qué hay ahí, por qué. Y también me remitió a lo que nos compartía Alan de la transferencia, o sea, nada queda fuera del análisis, de la investigación. Así es. Bueno, pero ese pasaje también nos habla del espíritu y de la valentía de Freud, sí, al enfrentar como punto medular una construcción que él ya tenía, la etiología, el punto de partida es que la etiología de la neurosis es la sexualidad. Así. Entonces llegar a planteárselo así con Breuer, que además fue parte de la ruptura entre ellos dos, es que él llega ya con una sentencia, y vaya, qué valor se requiere para llegar con una sentencia de pensamiento de ese nivel, ¿no? Es la etiología, nada de que son dichos y sí, ok, los integramos, los pensamos,
es que ni siquiera era a pensarlo, él lo construyó como, es el punto etiológico. Sí. ¿Qué valor? Sí. ¿Y cómo Sí, fue Alan. criticado? Perdóname, es que estaba Alan antes. Sí, Es que justo toda la conversación me ha llevado a revisar, bueno, evocar primero uno de los manuales que se daban como Biblia en la universidad sobre terapia breve y de emergencia, que decía ¿En cuál universidad? en La Salle, de la Ciudad de México, que según decían que tenía inclinación de psicodinámica, que decía psicoterapia breve y de emergencia de Balakismo. Sí. Ajá. Y me refirió también la parte que en Psicoanálisis del siglo XXI, en la introducción de Jacques Alain Miller, critica justo a pues los manuales de cómo hacerle el how to. Dice, y justo aquí hay un apartado que lo condensa todo, dice coadyuvantes de la psicoterapia breve. Primero, las drogas como coadyuvantes de la psicoterapia breve y de emergencia. Como segundo, técnica de la relajación, la terapia electroconvulsiva y la hospitalización breve. O sea, ya si todo fracasa, lo puedes hospitalizar brevemente para ver si eso puede ayudar a la terapia breve. Yo les aconsejaría hacerle cosquillas en los pies. ¿No? Ya ven que son irresistibles. Pues en lugar de los electroshocks, ¿no? Cosquillas en los pies, pues estaría uno así, ¿no? De ya, déjame, ¿no? Porque es una estimulación, digamos, muy intensa. No se soportan las cosquillas en los pies. Sí. Sí, mejor en lugar O de un los... susto, doctora. Traer al monje loco, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? 5 para la 1. 5 para la 1. ¿Tenemos comentarios? ¿Hay comentarios? No tenemos comentarios. Bueno, entonces vuelvo a repetir esto de si no le da resultado. Sí, si no funcionó A, B, C y D, lo puedes hospitalizar. Para coayudar a lo que sea que tú estás haciendo en tu psicoterapia breve. Pues sí, pero en el hospital, ¿qué recurso tienen? Sedarlos. Sí, solo Sedarlos. Entonces, no hay cura. Bueno, muy bien. Pues podemos Bueno, nada más escuchar a la doctora. Ella tiene muchas ganas de comunicarnos cosas. Sí, adelante, doctora. Tiene 10 minutos. Apónchese, por favor. Esto, hablando ahorita de varias propuestas terapéuticas, me hicieron recordar lo que Ana Freud, en sus mecanismos de defensa, propone y cómo en esos mecanismos de defensa, sobre todo en el ámbito educativo, los han tomado en cuenta como justamente algo que los va a propiciar esa desfogue de sus emociones, aunque ni siquiera los maestros saben qué hacer, pero bueno, están tomando en cuenta los manuales, el proyecto educativo ahora con cómo manejar los afectos en los niños como si fuera algo que se pudiera manipular, algo que se pudiera reprimir en los niños, como toda esa inquietud, pues como no saben qué hacer los maestros, bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer, qué nos dice el manual para manejar los afectos. Pues tienes que hacer esto, ponles música. Ay, no. Y es que ahorita también a Freud le gustaba Mozart, escuchar Mozart, porque decía en otro momento, otros decían, no, a Freud no le gustaba la música. Sí. Pues en otro momento dice, Freud escuchaba a Mozart. Bueno, pero lo que nos trae aquí, digamos, la doctora sí es muy preocupante, porque es tratar los afectos, la vida emocional de los niños, ¿sí? Empezando porque los padres no lo pueden tratar, no lo pueden abordar, ¿sí? Y después trasladarlo a la responsabilidad del médico, que está también hasta el tope de situaciones psíquicas, emocionales muy intensas,
y que nadie sabe qué es eso de la afectividad. Y que lo van a tratar como si se tratara, digamos, de abróchate los zapatos, ahora desamárratelos, ahora vuélvetelos a abrochar, Sí. como si se tratara, digamos, de una gimnasia de conductas o de juegos o de trabajos, pero que finalmente lo psíquico se pudiera trasladar a una gimnasia yoga, ¿sí? A una carrera, a una competencia, a un juego, podríamos decir, de rivalidades boxistas, ¿no? ¿Sí? De, pues a ver, te pongo los guantes y le pegas al otro, ¿no? Es decir, es una salvajada. Sí. Afortunadamente tenemos los seres humanos que cuando somos tratados así, no lo van a creer, respondemos positivamente. Sí. Eso es lo que es genial. Sí, sí. La docilidad Sí. de los seres humanos cuando dicen, bueno, el profesor, ¿no? ¿Sí? Cuando veas que hay demasiada afectividad en tu salón, que hay mucha inquietud, que todo esto, ¿verdad? Cuéntales una historia de guerra, de combate, ¿no? Y entonces harás que en esa verbalización de la guerra descargarán toda esa violencia o esa agitación que tienen. Bueno, la cuestión es que da resultados. Sí. ¿Sí? ¿Pero por qué? Por la nobleza, la flexibilidad, ¿sí? La dulzura de lo psíquico en cuanto que sea atendido, como sea. Tómate un tecito de esto, tómate un tecito del otro. Mientras sea atendido, entonces, lo psíquico tiene la posibilidad de una cura o de una estabilización casi inmediata si el otro, ¿sí? Nos atiende. Con lo que sea, con el recurso de lo que sea. Bueno, solamente que eso no es durable, pues sí, acoge, pero entonces lo más importante es la comunicación y la relación con el otro. Bravo por los maestros porque harán lo que pueden y generalmente muchas estupideces las van a tener que cometer, pero de buena fe. Pues nos estamos despidiendo, entonces hasta la próxima. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.